Ponme la presentación, ¿no? ¿Descansa la presentación? Bien, nuevamente darles la bienvenida a todos los integrantes del Míster de Fútbol Mundial. En este día de hoy y para finalizar el primer ciclo de charlas, tenemos al maestro Luis Miguel Cervantes Araoz, quien es licenciado en Educación Física y preparador físico del Club Pachuca de México. Es responsable y especialista del Departamento de Motricidad del Club Pachuca, como también es coordinador de las categorías menores de fuerzas básicas del Club Pachuca. También es docente de la maestría en fisioterapia y kinesiología deportiva en la materia de fisiología del ejercicio. Bienvenido, profe. Le agradecemos por aceptar esta invitación y esperamos también escuchar parte de su conocimiento, que sé que nos será de mucha utilidad para nuestro crecimiento en nuestro campo laboral. Bienvenido, profe. Gracias, Kevin. Gracias a todos por la invitación. Pues vamos a iniciar. El tema que quiero presentarles es la conexión con base de rendimiento en el fútbol. Un tema que precisamente es algo que debemos de tener en cuenta en todos los niveles, ya sea a nivel infantil, nivel formativo, prácticamente, incluso a veces en ocasiones está en el alto rendimiento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque simplemente el hecho de tener un rendimiento deportivo, para obtener ese tipo de rendimiento deportivo, tenemos que tener un serio proceso. Actualmente olvidamos mucho el hecho de querer meter la coordinación como un trabajo importante. ¿Por qué razón? Hay ocasiones que lo ocupamos como un complemento, de repente lo llegamos a obtener como si fuera un auxiliar prácticamente. ¿En el qué sentido? En el hecho de obtener, pues simplemente matar a veces el tiempo, y no es así. Entonces, lleva un proceso, les voy a platicar una metodología importante que llevo tiempo, ya años coordinando, trabajándola. Se ha hecho desde inicio, investigaciones, sirvió para algunos grados de maestría, incluso posgrados, todas esas situaciones. Lo hicimos en mi persona, con otros compañeros, y pues obtuvimos grandes rendimientos. Lo más importante que quiero que quede el día de hoy es que precisamente la coordinación puede ser esa base para obtener mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque ahí vemos, por ejemplo, la primera parte, que es preparación física. El tipo de preparación física que nosotros conocemos, la actualidad está evolucionando. Hay muchos preparadores físicos que a veces nos quedamos con el hecho de una metodología, ya sea de varios años atrás o nuevas tendencias, pero en la actualidad debemos estar a la vanguardia de los nuevos métodos de entrenamiento, ¿no? Día a día, yo creo que la preparación física es una de las más importantes que han evolucionado a grandes cantidades, de tal manera que ya conocemos ahora otros tipos de gimnasios, ¿no? Con otro tipo de máquinas para trabajar la fuerza, la tensión. Conocemos también otros tipos de metodología, de métodos, de medios de entrenamiento, incluso de la forma de dirigirnos hacia el jugador. Entonces, hay que tener en cuenta, sea la metodología que trabajemos, debemos darle esa importancia a poder obtener. ¿Por qué razón? Porque hay tipos de preparación. Todo el mundo conoce que hay preparación física general, específica, la preparatoria integral. Hay infinidad de tipos de preparación física, ¿no? Al final de cuentas, en la actualidad, recuerden que un preparador físico ya no se deriva más allá en darle el rendimiento al jugador, sino que también ahora en la actualidad debe de saber lo más rápido recuperar a ese atleta, a ese jugador. ¿Por qué razón? Por el hecho, entre más recuperados esté nuestro atleta, mejor rendimiento deportivo va a obtener. Por eso es que ahora han salido nuevas metodologías, nuevas tendencias de hidroterapia o situaciones de esa manera. Bueno, la coordinación, como les menciono, a veces dependemos mucho de este tema por el tipo de entidad donde estamos. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en México y en ocasiones depende mucho de dónde asista el niño o el alumno a un colegio. El colegio puede tener un buen educador físico, no tendrá educador físico, o un mal educador físico. ¿Por qué razón? Al tener buena o mala educación física, es un parteaguas. Cuando nosotros tenemos a un niño en un buen colegio, donde está recibiendo buenas bases motrices, por edad, con sus temáticas de cada ciclo, le va a dar una base importante para él cuando quiera llegar a trabajar
o querer practicar un deporte, sea el deporte o disciplina que vaya a querer obtener, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de repente nos llegan jugadores en el alto rendimiento o incluso en fuerzas básicas o en una academia que el jugador no sabe caminar, no sabe trotar, no sabe cambiar de dirección, no sabe manejar perfiles, y el fútbol se maneja mucho por el control del movimiento. Por esas razones que la coordinación es muy importante en el objetivo a desarrollar. ¿Por qué? Porque todo lo que realizamos dentro de la cancha es movimiento, y al ser movimiento es precisamente una base motriz, una base coordinativa. Entonces vendrán exigencias físicas nosotros para saber el tipo de coordinación que vamos a trabajar en nuestros atletas o jugadores o niños. Pues vamos a tener que obtener precisamente unas exigencias. ¿A qué me refiero con exigencias? Son las exigencias físicas que hay dentro de un partido. En un partido podrás encontrar infinidad de exigencias, saltos, diferentes tipos de saltos, introducciones de salto, variaciones de salto, infinidad de acciones. Ahora, también hay desplazamientos, hay giros, hay trabajos de apoyos, trabajos de pisada, acciones con y sin balón, principalmente con balón, acciones competitivas. Entonces son exigencias, y todas esas exigencias llevan movimientos. Al llevar ese movimiento va entrenado la parte coordinativa, y eso nos va a llevar a tener una verdadera competencia deportiva. Esa competencia deportiva que vamos a llegar a obtener va a depender no muchas veces de los resultados o del tipo de ganancia que llegamos a obtener. No vamos a hablar de títulos, vamos a hablar de medallas, no, simplemente vamos a hablar que a veces nosotros somos formadores. Tenemos a un niño de 9 años, 8, que tenemos que formarlo hacia la vida y formarlo deportivamente. Al formar deportivamente con buenas bases motrices, podremos obtener ciertas ganancias. Para eso hay que saber evolucionar y tener el tipo de diseño de entrenamiento. Cada individuo es diferente el tipo de diseño de entrenamiento. A veces me contactan a la página web, me dicen, oye, ¿tienes un programa, una planeación o un macrociclo que me puedas compartir? O sea, sí tenemos planeación de macrociclos, pero depende de tus necesidades. A veces tú entrenarás 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, tienes 5 sesiones a la semana o tienes 7 sesiones a la semana, porque a lo mejor tienes doble sesiones. Entonces depende del tipo de situación y el tipo de edad, el tipo de objetivo y el tipo de capacidad coordinativa que tiene tu jugador. Eso va a depender mucho precisamente en el diseño de la sesión. Al tener la sesión, vamos a poder obtener lo que viene siendo. También hay otro punto que prácticamente engloba la parte coordinativa, que es la parte de los lesionados. ¿Cuántas veces no tenemos jugadores que se llegan a lesionar por un mal movimiento, por una mala exigencia? Al tener movimientos coordinativos lo más cercanos posibles, en este caso la coordinación en el fútbol es enseñarle al jugador a que se mueva como verdadero futbolista, no como un atleta, no como una persona sedentaria que podrá hacer un estímulo de reacción, sino que la coordinación es enseñarle precisamente que se mueva y se desplace como verdadero futbolista, con y sin el balón. Entonces puede haber lesiones deportivas que pueden influir en momentos competitivos. Podrá ser que de repente viene una patada, viene en situaciones circunstanciales que la entidad te lo va a llevar, ¿no? Pero eso no tipo de lesiones. Pero dentro de esas lesiones hay otras lesiones deportivas que te originan por malos movimientos, por falta de un movimiento estable, por demasiada, o desgaste o fatiga muscular o gasto energético. Por muchas situaciones puede haber lesiones deportivas. Posteriormente a esto viene también la parte de específicos. La parte de específicos es son esos movimientos en los cuales tienes que detallar y pulir los movimientos que le ayuden a ahorrar energía. Aparte de que le ayuden a ahorrar energía, pues podrás obtener movimientos más estables. Y puede ser movimientos para potencializar, movimientos para poder, que hay jugadores que tienen mal manejo coordinativo o jugadores que son muy bien coordinados, y hay que potenciar esos movimientos para poder destacar mejor en las exigencias físicas de la competencia. También va a haber familias. Las familias, ¿qué llega a pasar con ese tipo de familias? Las familias son todas aquellas situaciones que vamos a depender
vamos a tener jugadores jóvenes, jugadores niños de cierta edad, y vamos a tener jugadores de la rama femenil, de diferentes edades, jugadores varones, igual de diferentes edades, y todo va a depender, y muchas veces a veces cometemos el error de incluir mujeres o niñas dentro de las categorías de varones. En ciertas situaciones lo ponemos a veces porque solo es una, solo son dos, o así en otra metodología. Pero hay que analizar que la coordinación varía mucho en el trabajo varonil y femenil. Dentro de eso, precisamente, ellas tienen más riesgo de lesión en ciertos movimientos que puedan afectar directamente a la situación, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ese tipo de familias. Y hay acciones, programas auxiliares que nos pueden ayudar a que precisamente sea el jugador mejor coordinado. ¿Por qué razón? Pues son programas de fuerza, programas de desplazamiento, programas de la técnica de carrera, programas incluso de prepercepción, programas que les pueden ayudar a que el jugador tenga mejor movimiento estable. Posteriormente a esto vienen los programas más detallados o específicos en los cuales pueda obtener mejores situaciones, ¿no? Esos programas van a estar enfocados conforme al rendimiento. Porque supongamos, en el caso en el mío, que soy el especialista de la motricidad, tengo que estar muy de la mano del preparador físico de la categoría específica en la que voy a trabajar, porque va a depender mucho del rendimiento y va a depender mucho de las situaciones, de lo que él tiene planeado o diseñado. ¿Sí? Yo no puedo poner una carga más elevada, no puedo echar a perder el tipo de microchip que él obtenga. Entonces, todas esas situaciones tengo que llevar a cabo para poder tener el mejor manejo del programa coordinativo. Y algo que es que precisamente ustedes deben de tener mucho apoyo. Está bien que tengamos profesores auxiliares de preparación física en la parte que nos ayude, el propio entrenador, el utilero, lo que ustedes gusten, pero hay que tener apoyo, fortalecimiento. Hay que analizar completamente el movimiento en el momento y hay que analizar el movimiento en lo que viene siendo el trabajo, digamos, en video. Hay que grabar, yo estoy acostumbrado a estar grabando siempre todas las sesiones coordinativas, las sesiones, ya sea a veces pongo más de una cámara, a veces me las llevo a trabajar a programas de análisis de movimiento, por ejemplo, Kinovea, o programas que pueda tener vectores, programas de ángulos, en los cuales yo pueda determinar si el movimiento es el correcto o no es el correcto a poder trabajar en situaciones importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les sugeriría. No importa que ustedes no graben con la cámara de mejor tecnología, graben con el celular, graben con una cámara pequeña, lo que sea, acostúmbrense a grabar las sesiones de coordinación, las sesiones de movimiento. Si ustedes quieren grabar sesiones técnicas, sesiones posteriores, también pueden hacerlo. Créanme que así surgió mi investigación, análisis de movimiento, y eso nos va a determinar a tener mejor seguimiento, ¿no? Ahora, el rendimiento, la coordinación, como se lo mencionaba, la coordinación es un punto importante a poder desarrollar. En los momentos en el que ustedes llegan a obtener el tipo de metodología que ustedes quieren trabajar, hay que incluir la parte coordinativa. La parte coordinativa va a variar mucho en situaciones a poder originar. Ahora, les voy a platicar un poquito sobre lo que es la parte cognitiva. Como se lo menciono, nuestros jugadores o atletas tienen cosas que de repente no incluyeron en su vida deportiva. Por ejemplo, el gatear. El gatear, a veces cuando tenemos un niño pequeño, queremos ya que camine y no lo dejamos gatear. Y el gateo es el principal base a poder obtener ganancias coordinativas para que en un futuro una vida más estable. La coordinación antiguamente la trabajábamos muy alargada. De repente poníamos 16 aros, 20 aros, 10 aros y poníamos movimientos que fueran unos trabajar en la parte inferior y otros trabajar en la parte superior. ¿Ok? Entonces, en esas situaciones, a poder trabajar, son ganancias a obtener. Ahora, pero esos tipos de trabajos que llegamos a obtener largos no son a veces
muy adecuados en el tipo de coordinación que necesitan nuestros jugadores. Nuestros jugadores necesitan moverse como un futbolista. Si yo pongo un movimiento en la parte inferior y aparte que esté contrarrestando un movimiento en la parte superior, que los ponemos a saltar a veces y ir haciendo movimientos con las manos, pues ya es una coordinación muy alejada a la parte del deporte específico que debemos trabajar. Por eso hay que trabajar los apoyos, los desplazamientos. Si el jugador sabe trabajar correctos apoyos, esas pisadas, entre más tenga esa regulación de movimiento, podrá obtener mayor ahorro energético. Y al saberlos manejar con desplazamientos y tener ese control y dirección del cuerpo, va a poder tener más ganancias. Cuando sea una parte competitiva ante el rival, sea con o sin balón, va a tener ganancias a poder tener a desarrollar. Entonces tengamos en cuenta la parte importante es la forma en trabajar la parte cognitiva. Ahora, ¿cómo incluir la parte cognitiva dentro de nuestros microciclos o macrociclos? También va a depender mucho de la edad, va a depender incluso del tipo de competencia en la que estamos jugando y del tipo de planeación que trabajamos. No es lo mismo trabajar la parte cognitiva en una planeación convencional a trabajar la parte cognitiva en un tipo de planeación más de nueva tendencia, ¿no? Una microestructura o algo, pues vamos a saber manejar el tipo de trabajo. También esto se va a sumar cuando voy a meter sesiones específicas porque mis jugadores lo necesitan, porque son un poco inestables en la parte cognitiva, o para fortalecer la parte o para potencializar más bien la parte cognitiva. Entonces hay que analizar precisamente qué características tienen nuestros jugadores y cómo podemos obtener ganancias a poder desarrollar en los trabajos cognitivos, ¿no? Entonces, conforme tengamos el tipo de donde estamos trabajando, estamos posicionados, vamos a poder decir que de ahí vamos a poder partir a planificar nuestra parte cognitiva. Nuestra parte cognitiva va, como se lo mencioné, va a ir sobre la parte de exigencia, las exigencias físicas o la exigencia deportiva. ¿Por qué razón? Porque una parte que exige demasiada exigencia son los desplazamientos y los giros. Aparte que son movimientos que te llegan a originar lesiones muy invasar, girar de manera y cuando, porque hay situaciones que no necesitas hacer un giro, nada en una lesión articular o incluso muscular, ¿no? Que llega mucho a situaciones en la parte de los isquiotibiales. Entonces tengamos en cuenta el tipo de manejo en los desplazamientos y los giros. Ahora, ya que tengo toda esta calidad, cuando debo trabajar la parte de especificidad en los desplazamientos y los giros, hay que obtener también la forma detallada en qué momento hay que trabajar la parte específica. No es de que se me ocurre trabajar el lunes, trabajar después el miércoles, 15 minutos antes de la sesión o 15 minutos después de la lesión. Todo va a depender mucho del objetivo a desarrollar. Y va a depender, como se los he mencionado todo el tiempo, de la edad, de la parte de competencia, pero sobre todo del momento y del objetivo a poder obtener. Todo lo que llega a ver dentro de una competencia deportiva en un fútbol hay esa exigencia, ya sea a baja intensidad, a media intensidad o incluso a alta intensidad. Por esas razones, el diseño de sesiones o entrenamientos se lo mencionaba. Hay que saber qué tipo de sesión vamos a trabajar, si es una coordinación inicial, una coordinación intermedia o ya es avanzada para potencializar los tipos de movimiento. Dentro de la metodología que estoy desarrollando o que he desarrollado en este momento, yo llegué a obtener precisamente ya un parámetro, un cuadro en el cual me enfoca que si un jugador pasa de 6 repeticiones al realizar un ejercicio, empieza a mecanizar los movimientos. La mecanización es un punto dentro de la coordinación, pero no hay que trabajarlo a detalle, no hay que ponerle los objetivos en las sesiones de desarrollo. Porque acuérdense que en la parte cognitiva hay sesiones de estimulación, que en las cuales simplemente le das a reconocer el movimiento o la tarea que va a realizar el jugador y cómo la va a llegar a realizar. ¿Okay? Hay sesiones de desarrollo donde ya vas precisamente a desarrollar ciertos movimientos o una cadena o un ciclo de movimientos que te va a llevar a enfocar ciertos parámetros a detalle. Y hay sesiones de perfeccionamiento en los cuales ya consolidas el movimiento cognitivo que ya pasó por la parte de la sesión de estimulación, la sesión de desarrollo y la sesión ahora va de potencialización, ¿no? Para reafirmar ese movimiento.
Entonces hay que trabajar de todas las maneras posibles. Hay que trabajar, por ejemplo, en el enfocado que vemos ahorita de los apoyos, hay que trabajar los apoyos frontales, los apoyos laterales, los apoyos hacia atrás, que es uno de los puntos que llegamos a veces no trabajar con nuestros jugadores, que son todos los movimientos hacia atrás. Y cuando los realizan, precisamente tienen mucha problemática a trabajar, ¿no? Y otro que hay que trabajar muy importante son los perfiles, los movimientos en perfil, porque es otro punto a detalle en nuestro deporte, en el fútbol. ¿Ok? Entonces recuerden, hay que trabajar el movimiento en todas las disciplinas. Tal vez se va a ver torpe cuando estés haciendo un movimiento de espalda, pero tiene que trabajarlo, porque tiene que estimular, desarrollar y perfeccionar ese movimiento de espalda, porque si no lo trabaja de espalda, muchas de las lesiones vienen por movimientos de espalda, retrocesos, contracciones, que muchas veces el jugador no estaba preparado para ese tipo de mecanismo y eso le va a originar los movimientos. Dentro de esta gama hay que enseñarle al jugador y hay que diferenciar. De repente aquí vemos un ejercicio, tenemos un slalom, que todos lo conocemos, algunos lo conocen como el zigzag, pero hay que saber manejar con los medios de entrenamiento, que es el caso son los conos, todos los materiales a trabajar. De repente, hay que diferenciar cuándo trabajar el cono pequeño, el cono de motricidad, la boya o el plato, el cono mediana o el cono alto, y cómo enseñarle a atacar precisamente el movimiento. Porque si de repente se me ocurre hacer un desplazamiento y lo tengo que hacer con conos pequeños o con platos porque no conseguí los conos o no me dio tiempo de ir por los conos porque ya está de la sesión, y si yo quiero que el jugador precisamente desarrolle o perfeccione el movimiento de la inclinación de lo que es prácticamente la rodilla con la parte del tobillo y la contracción en la parte de cierto grupo muscular, a lo mejor no lo va a realizar. Por esa razón digo, es muy diferente trabajar con platos y con conos. Ahí lo vemos. A veces el cono te entorpece un poco más, pero de repente es lo que buscamos o lo que necesitamos a poder obtener. Entonces tengamos ese tipo de objetivos. Saber cuándo trabajar cierto medio de entrenamiento, cómo trabajarlo o de repente jugar con ellos, porque a lo mejor la sesión me lo permite y es necesario. Trabajo primero con platos, le cambio ahora con ciertos conos y de repente a lo mejor trabajo con estacas o con obstáculos ya más definidos como son fantasmas, jugadores de plástico, lo que ustedes quieran manejar, pero ese tipo de situaciones hay que saber trabajar. ¿Por qué razón? Ahorita como vimos el primer ejercicio de conos, el desplazamiento les costaba a los jugadores poder hacer ciertos movimientos, de repente en el plato empezaban a trabajar y ya cuando vemos ese tipo de objetivo, que incluso yo aquí yo les mencioné, es una evaluación, pero en realidad no lo estaba yo evaluando. Al momento que también que tú juegues con los métodos y con las formas de dirigir el trabajo, el jugador va a incrementar la intensidad. Es otro de los puntos que hay que desarrollar en el diseño de entrenamiento, de sesiones, del tipo de objetivo que quieres buscarle a la sesión de trabajo. Es algo importante desarrollar. Los lesionados. En la parte de los lesionados hay que saber mucho el trabajo de los apoyos en desplazamiento. Una cosa son los apoyos, otra cosa son los desplazamientos y otra cosa es saber trabajar los apoyos en el desplazamiento. Yo recomiendo mucho que cuando estés precisamente en la fase de rehabilitación de un jugador o que estés tratando de volver a estimular y después el desarrollo de ciertos movimientos que a lo mejor el jugador perdió, porque de repente tienen cierta cirugía o cierta lesión que los deshabilita de la competencia por varios tiempos, varias semanas, incluso a veces hasta meses, y de repente te das cuenta que el jugador no tiene esos movimientos como él los sabía manejar, ¿no? Que ya no, parece ser que se le olvidó correr, desplazarse, que de repente en el trote ya realiza como que un salto. Entonces todo ese tipo de movimientos hay que irlos de nuevo enseñarle al jugador. ¿Por qué razón? Pues la forma más correcta es el apoyo en desplazamientos. El apoyo en desplazamiento es un tema importante que nunca debe faltar y que incluso pueden hacer un tema que puede entrar en las entradas en calor, los calentamientos previos a una competencia, previos a una parte amistosa, previos a un entrenamiento específico de fuerza o desplazamiento de velocidad, incluso de resistencia o duración. La parte del rendimiento, en la parte de los específicos, hay que saber cómo trabajar la parte específica. ¿Por qué? Porque el objetivo es, yo lo recomiendo siempre en sus academias, que tengan una persona que en verdad se dedique a analizar y a pulir esos movimientos. Así como tienen el especialista de porteros, algunas academias tienen especialista de defensa, especialista de medio, especialista de delantero. También inviertan un poquito en la parte que, a pesar de que tengamos un preparador físico, o habrá un preparador físico que trabaje con todas las categorías, pues también trabajemos con un preparador físico que sea específico, que solo se
encargue de obsesionarse en ver el movimiento de cada jugador. Sí, porque corre bien, porque trota, porque cómo se para, cómo desplaza, cómo salta, por qué gana, por qué no gana en el salto, todo, por qué trabaja en los movimientos con los hombres, con los niños, con las mujeres, todo ese tipo de ganancias hay que estar observando, porque eso les va a enriquecer, les va a ayudar a prevenir lesiones, a fortalecer y sobre todo, como se les ha dicho todo el tiempo, potencializar ciertos movimientos que va a tener ciertas ganancias a poder tener desarrollos a objetivos claros, ¿no? Entonces tengan en cuenta que cada familia, como vimos, cada familia es diferente. Entonces tiene que haber una persona que sueñe todo el tiempo, que esté viendo, que coma, todo el tiempo esté pensando en los movimientos de esos jugadores. Les digo, así sean jugadores muy de corta edad, con mayor razón. Con mayor razón, entre más temprana edad se trabaje la parte cognitiva y se estimule y se desarrolle más, mayores bases y ganancias va a poder obtener para poder tener ganancias dentro del futuro en la vida cotidiana, en la parte física y sobre todo en la vida competitiva. Hay que tener esos objetivos claros y precisos a poder considerar. Entonces yo les sugiero mucho que tengan un especialista que se encargue de eso y que incluyan los trabajos específicos. De repente en las academias podemos incluir los 5, 10, 15, 20 minutos antes o hacer un momento, o incluso como nosotros de repente lo hacemos, que hacemos circuitos motrices, circuitos específicos, independientes. A veces aplicamos una sesión de entrenamiento, pero solo la enfocamos para una sesión de lo que viene siendo el trabajo de la especificidad. Es decir, un circuito motor donde hay acciones con y sin balón, acciones incluso de base, que es el gateo, acciones que de repente llega a haber movimientos de competencia, de lucha, de propriocepción, de inestabilidad. Todo ese tipo de movimientos son importantes. Y los juegos motrices, de repente en los pequeños no hay que olvidarnos que ellos, a pesar de ser nuestros jugadores, son niños y hay que enseñarles ciertos juegos motrices, juegos que les den cierta base de motricidad, ya sea específica del deporte, ya sea del fútbol, o apoyarnos de juegos predeportivos o juegos que pueden llevarse que son de otro deporte, pero que nos puede dar ciertas bases para el fútbol, ¿no? Eso es muy importante. Incluso juegos de educación física, juegos básicos, juegos que incluso nosotros a veces jugamos de niños. Entonces, todo ese tipo de situaciones, que estén jugando de fútbol de cangrejos, donde estén reptando, en este tipo de situaciones, fútbol de mesas, muchas situaciones podemos hacer unas acciones para darle esa parte de especificidad y obtengamos un mejor rendimiento deportivo. Las familias, como les mencionaba, las familias va a depender mucho de los momentos a considerar. Como les he mencionado, hay familias de niños, hay diferentes categorías que tenemos, de la categoría tal, la categoría que continúa así, o de repente categorías combinadas, tal edad con tal edad, y pasa lo mismo a veces con las mujeres, tenemos, digo, categorías de niñas, categorías de varones, incluso ya a veces hasta al alto rendimiento. Entonces depende, el tipo de familia va a depender del tipo de coordinación, pero también enfoquemos que a lo mejor estamos trabajando un equipo de alto rendimiento, para lo mejor nunca tuvo un proceso coordinativo lineal o digamos adecuado y no tiene bases que tendría a lo mejor un niño en corta edad. Entonces esos movimientos a veces también tenemos que trabajarlos con ellos, ¿okay? No porque ya sea un jugador de elite vamos a dejar de enseñarle la sesión de desarrollo de los apoyos o el desplazamiento o la técnica de carrera, no, al contrario, si tiene esa carencia, pues hay que hacer sesiones específicas, como ya lo vimos, para poder fortalecer y que pueda empatarse ciertos momentos. La parte metodológica te dice que por edades tendremos algunas fases sensitivas que nos ayudan a perfeccionar ciertos momentos, pero de repente estamos sobre la corriente, porque te les menciono, son jugadores ya a veces de elite, pero tenemos que trabajar con ellos ciertos parámetros, para que por lo menos, como se los he mencionado, se desplacen y se muevan como futbolistas, ¿no? Que se muevan de la manera correcta, que no ocupen el brazo exagerado como un atleta, una infinidad de movimientos que puedan afectar el rendimiento deportivo. Dentro
De esto, les mencioné que hay programas auxiliares en los cuales de repente tenemos jugadores que tienen mucha problemática y de repente vemos que el jugador, por más que trabaja la parte coordinativa o que estamos estimulando, a lo mejor no mejora ciertos movimientos o le cuesta trabajo. Algunos momentos a veces son porque el jugador es un poco distraído, no comprende, o tenemos que ocupar otro tipo de método para poder enseñar, a lo mejor un visual directo, un visual indirecto, un auditivo, un perceptivo, la forma de explicarle tendrá que ser diferente. Entonces, todo va a depender mucho de lo que tenemos que trabajar con la parte de programación, o que a veces a nuestro jugador le hace falta fortalecimiento muscular, que de repente no tiene buena estabilidad en la zona media, o que le falta desarrollar ciertos grupos musculares o movimientos, que de repente se nos joraba demasiado porque no tiene estabilidad en la parte lumbar, en la espalda, en el abdomen. Entonces hay que ocupar de programas auxiliares para poder apoyar a la parte coordinativa. Así como la parte coordinativa nos ayuda precisamente a fortalecer la parte del rendimiento, también necesitamos de los demás para poder fortalecer la parte coordinativa. Es algo que debemos de tener claro y preciso. Ahora, ya conforme a todo ese tipo de análisis, podemos continuar haciendo programas. Por eso le decía yo que es muy importante que siempre haya un especialista que solo se enfoque a visualizar la parte de coordinativa, la parte de rendimiento. Y ya podrás diseñar ejercicios en los cuales puedas decir, el jugador le hace falta ese tipo de giro, tiene una problemática en el giro hacia la derecha, pues voy a hacer sesiones del giro de la derecha, o voy a hacer sesiones del lado contrario, o hoy solo voy a trabajar tal lateralidad y mañana tal lateralidad. Entonces, depende del tipo de programa que necesite y que te pongas de acuerdo con la parte del entrenador o con la parte del preparador físico de categoría, pues a decirle, oye, yo sugiero que hagamos este tipo de mecanismo de movimiento o que lo estemos llevando a cabo de la siguiente manera, para que pueda obtener y tener seguimientos a desarrollar. Entonces, es claro y preciso que todos los programas no pueden ser diseñados de una manera, digamos, a la ligera. Tiene que ser muy específico, muy detallado, porque es algo que debemos de obtener en todo momento una asertividad muy concreta. Entonces tengamos en cuenta que los programas son dinámicos específicos. Les mencionaba la parte de análisis al inicio de la ponencia, que debemos de enfocarnos. Acá vemos, yo siempre estoy con una cámara frontal, a veces pongo más laterales, e incluso alguna cámara que esté grabando en movimiento lento. En la actualidad ya la tecnología nos ha alcanzado y el propio celular a veces graba en cámara lenta, o les menciono, se van a descargar algún software en la computadora, pasan el video y lo ven en la parte de análisis de movimiento y lo pueden llevar a cabo. Ya pueden poner giros, grados, vectores, infinidad de cosas, y pueden adentrarse en el tipo de movimiento. Y eso les va a ayudar, porque una cosa es que ustedes hagan las correcciones dentro de la sesión y lo que están visualizando con sus auxiliares, y otra es que se enfoquen y que al video del entrenamiento, el ejercicio que pusieron, lo vean 10, 12 veces y van a sacar una conclusión de salud, y eso les va a ayudar a poder rediseñar o estructurar mejores planes de entrenamiento. Entonces, yo lo recomiendo, el análisis de movimiento lo graben, lo analicen y siempre hagan sus anotaciones, porque en algún momento, créanme que les va a servir. Incluso pueden hacer alguna investigación como la que hemos estado haciendo a lo largo de estos años. Entonces, el movimiento cognitivo es un punto claro y preciso. Yo, por ejemplo, acá veo un video en cámara lenta en el cual el jugador, siempre notaba yo que cuando terminaba el ejercicio acababa pues sofocado, cansado, y a veces era la segunda o tercera repetición, sudoración excesiva, muchas ocasiones, pero veía que a lo mejor no mejoraba. Entonces tenía yo que irme al análisis de movimiento en cámara lenta, ver el movimiento, el tipo de contracción muscular que hacía, a lo mejor ya me voy en la parte biomecánica, alguna palanca, a lo mejor me voy en el tipo de cadena muscular, depende de lo que, todo hay que, por eso les digo, tiene que haber una parte de especificidad, un especialista que esté enfocado directamente a meterse de lleno y volverse loco en el hecho de un análisis de movimiento. Es algo que les va a servir. Así como hay analistas en la parte táctica, auxiliares que le ayudan al entrenador, pues tiene que haber analistas en la parte de la preparación física, que eso es lo que a nosotros nos apasiona y lo llevamos a cabo día con día, desplazando a veces problemáticas, y pues te ayuda, pero esa es la práctica. Por eso les comento constantemente, vayan, analicen y estructuren. ¿Por qué razón? Porque créanme que en algún momento les va a servir a poder rediseñar nuevas planeaciones o poder avanzar y ya no caer en ciertos errores a detalle.
cuando ya, hablando de toda la parte cognitiva que ya hemos estado estableciendo y que nos va a llevar, pues ¿qué nos va a llevar al rendimiento deportivo? Nos va a llevar que entre más especificidad tengamos en este tipo de tareas, así como lo podamos hacer en el tipo de preparaciones, en la parte general, en la parte específica, en la fuerza, en la resistencia, nos quiero mencionar, entre más tengamos, nos adentremos, pues más nos va a ayudar a poder potencializar el rendimiento deportivo, en este caso de nuestros jugadores, para poder obtener ciertas ganancias. Ahora, y vamos a tener mejores logros que pueda ser, como se lo mencioné, a lo mejor no es una competencia, no es una medalla, pero a lo mejor te das cuenta que ese atleta cuando llega a un primer equipo o cuando llega al alto rendimiento, te va a sentir orgulloso, va a decir, bueno, sabes que yo conozco cómo estuvo, o trabajamos en sesiones de extra, o mejoró, o esto ya se le ve más estable. Vas a ir potenciando muy ciertos momentos y vas a poder desarrollar ciertas ganancias a trabajar. De tal manera que regresamos a la misma presentación con la que iniciamos, que la parte cognitiva, que es la parte central, nos va a llevar hacia el objetivo de rendimiento, siempre y cuando la parte cognitiva, les mencioné, se puede ir desarrollando ciertos parámetros y ciertas ganancias a considerar. Una cosa que les comento es que precisamente dentro de la parte del rendimiento deportivo, como se lo mencioné, en la actualidad es entre mayor recuperado esté el jugador, mejor rendimiento podrás proporcionarle. Entre mejor obtengas ciertas ganancias, ciertas asimilaciones de ciertas metodologías, cierta forma de trabajo, cierto fortalecimiento y ocupes tus tendencias, muchas situaciones, tú vas a estar fortaleciendo en la parte de la preparación física, del conocimiento físico y el rendimiento deportivo. Pero como se los mencioné, no dejemos a un lado la parte cognitiva como si fuera nada más algo muy extra de lo auxiliar, como si fuera de repente, no tengo cancha, voy a trabajar coordinación, o vamos a citarlos en la tarde, que no solo pones cognitivo y listo, nos vamos. Démosles importancia en la parte cognitiva a nuestros jugadores, en este caso, a nuestras categorías de equipo, de cómo podemos llevarlo para que en verdad sea una sesión a desarrollar y que en verdad fortalezca lo que queremos en la parte de la preparación física. No sé si me escuchas por ahí, Kevin. Esto sería lo que estaríamos presentando. Me gustaría que abordáramos un poquito en la parte de que abordemos algunos temas, algunas dudas que tengan, situaciones a considerar y podamos meter objetivos. Les mencioné que los que entraran a la conferencia, no sé cuántos estemos por aquí, y pues, obviamente les vamos a obsequiar la parte de lo que viene siendo un manual coordinativo que hemos desarrollado. Podemos obtener, solo tendrán que dirigirse acá, en la parte de YouTube. Van a encontrar un video que se llama Preparador Físico Luis Arauz, y ahí se suscriben obviamente en la parte de YouTube, y ahí en la parte de comentarios del video dejan su correo electrónico para que se los hagan llegar, ¿no? La gente que nos apoya con los manuales. Eso sería la parte que me gustaría que abordáramos. Entramos a la parte de preguntas y respuestas, si quieren que abordemos algún tema, o aquí finalizamos nuestra ponencia. Bueno, profe, agradeciendo nuevamente esa maravillosa ponencia. Como bien escucharon, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede pedir la palabra o escribir en la caja de comentarios. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, hacerla, profe Luis. Adelante, quien quiera, inclusionamos en la parte de preguntas y respuestas. Hola. Sí, adelante, profe. No tengo buena señal, creo, ¿no? Pareciera que se le cortará la señal. Bueno, no sé si otro, además de profe.
no tenemos algún ¿Se punto escucha aquí de que mí? abordemos. Sí, sí, te Comenten, escuchamos, profe. o los organizadores, si quieren que abordemos, háganmelo saber, por favor. Le hablo de Bolivia, Edgar. Quería felicitar al profesor Luis por la escuela y el mundo entero, ¿no? Si podría, digamos, eh, darnos lúdicos a que puedan tener su desarrollo, digamos, desempeñarse, digamos, sigue en movimiento articular, todo eso, pero yo creo que tendría que ser en base a una planificación, ¿verdad? ¿No? Como generalmente se suele hacer, como él dijo, de que a veces lo hacen, no, 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 se podría trabajar, podría buscar por lo menos un microciclo, ¿cierto? Esa era mi pregunta, profe. Bien, no sé si el profe Luis escuchó la pregunta. Kevin, en el chat consignaron una pregunta también. Bueno, listo. Profe Luis, ¿está por ahí, profe? ¿Me escucha? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Profe, no sé si escuchó Adelante, la sí, aquí estamos. pregunta, no sé si escuchó la pregunta No, del profesor. Bueno, no, vamos la con la escuchamos. siguiente pregunta. Aquí dice, el profe Alejandro Ángel Ajá. dice, profesor, ¿cuál es la diferencia en cuanto al trabajo de los apoyos y desplazamientos del portero a los jugadores? Sí, mira, el trabajo de los apoyos siempre son las pisadas, la forma de pisar. Algo que quiero comentarles mucho y que abusamos mucho en el trabajo de los apoyos es precisamente que a veces ocupamos la escalera de coordinación. Hacemos mucho bajes los trabajos de coordinación. Tenemos que ocupar los apoyos en todas las direcciones posibles. Ocupar la escalera, cancelar algunos escalones que donde diferencie apoyos cortos, apoyos más alargados, apoyos al frente, apoyos hacia atrás, todos los movimientos y perfilados. A veces no todos de manera lineal. Tenemos que tener el tipo de apoyo en situaciones, como se lo mencioné, al frente, atrás, espalda, perfilado. Es decir, una combinación de movimiento, pero que no sea desgastante, que ahorre energía. Yo sugiero en la parte metodológica 4 tareas como máximo en un ejercicio. Yo recomiendo ideal 3. Pueden trabajar 4 máximo, pero ideal 3. ¿Qué quiere decir con tarea? Que de repente a lo mejor pones una acción de apoyo, después un desplazamiento, segunda tarea, otro trabajo de apoyos y finalizas con desplazamiento. Entonces ya estamos trabajando varias tareas, ¿no? Entonces, la diferencia de los apoyos entre apoyos en jugador de campo y jugador de portero va a diferenciar mucho en el tipo de sesión. Esa es otra metodología que tendríamos que abordar en otro tema de cuál es la conexión específica del portero. ¿Por qué? Porque regularmente todas las sesiones del trabajo de portero están diseñadas en acciones de fuerza y la mayoría a veces son en acciones o sesiones de fuerza explosiva, fuerza reactiva, y el trabajo de apoyo va a depender mucho del tipo de la amplitud de movimiento. El portero diferencia muchos movimientos de apoyos cortos y apoyos largos o alargados, o la combinación de los mismos. Entonces hay que sincronizar cómo diferencia en este caso el portero del punto A al punto B, cómo debe desplazar, cuál es el apoyo que le conviene, ¿okay? En ese tipo de demanda, si debe empezar con cortos y alargados o alargados. Entonces va a depender mucho la dinámica de movimiento, y regularmente el apoyo del portero va encadenado en una segunda tarea. ¿Cuál es la segunda tarea? Es una segunda jugada. De repente, en un jugador, la segunda tarea se ve involucrada cuando de repente salta. En el salto se ve las 3 fases del salto, que es la fase del impulso, la fase de mantenimiento, la fase de la caída, y al momento de caer, como caigan los apoyos, va a poder hacer una segunda tarea, porque a lo mejor el balón le quedó cerca, tiene que ir a rematarlo o despejarlo, pero si el jugador cayó con pies juntos o mal posicionados los apoyos de los pies, no va a poder arrancar a una segunda tarea. En el caso del portero es el mayor
trabajo de apoyos específico que se debe trabajar, esos apoyos en segundas tareas, porque siempre tiene que hacer un recueste, hacer un lanzamiento, un desplazamiento o incluso llegar con los pies o con las manos a una segunda tarea. Entonces va a diferenciar mucho el tipo de apoyo que vamos a trabajar. Ojo, es muy importante saber manejar cómo llevarlo por fases. ¿Por qué? Porque se los mencioné, el portero trabaja muchas demandas de fuerza y los trabajos de apoyos, cuando repicoteamos mucho, sobre todo si trabajamos en pasto sintético o una cancha no muy estable en la parte del césped, pues va a tener más ahorro energético. Entonces hay que saber esas demandas de apoyos y desplazamiento, sobre todo también el desplazamiento del portero, como lo mencionábamos, saber cómo trabajarlo. Y uno de los puntos claves para poder trabajar esos apoyos y desplazamiento en un portero al de un jugador es el tipo de micropausa. A veces van a necesitar una pausa más allá de lo completo para poder desarrollar un demostrativo. ¿Por qué? Por eso les mencionaba, de 4 a 6 repeticiones en una serie es lo ideal en el trabajo cognitivo. Porque si puedes trabajar la séptima, la octava, la novena, la 12 en una serie en repeticiones, pues ya mayor gasto energético, ya hay fatiga, ya el movimiento no va a ser tan buena calidad como el primero. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de ganancias. Eso es lo que le estaría yo comentando en cuanto a ella. Bien. ¿Quién más tiene preguntas? También pueden escribirla en el comentario. Sí, la del profe que no escuché, si gusta, adelante. También sería importante que en un momento que habláramos específicamente de lo que es, entonces quieren les abordamos la metodología coordinativa. A lo mejor eso nos llevaríamos a algunas sesiones, porque para que vean cuáles son los tipos de coordinación que conocemos, que está la segmentaria, óculo-manual, óculo-pédica, pero aparte de ellas habría que abordar también la coordinación con balón, que es la técnica orientada a la coordinación, o coordinación orientada a la técnica, depende mucho del porcentaje de situaciones que a veces nos equivocamos. También habría que hablar del análisis de los movimientos, cómo saber analizar específicamente el movimiento y cómo diseñar un ejercicio de entrenamiento conforme a la necesidad que ya vimos. Eso va a depender mucho, y eso se puede llevar a cabo en situaciones por posiciones. Incluso yo hice por ahí un programa de coordinación por posición de juego. Es decir, qué movimientos son los que más hay que llegar a trabajar en la parte cognitiva, en un defensa, en un medio o en un delantero, ya sea que sea un medio, un 6, sea un 8 o sea un 9 en el puesto delantero, un 5 en la parte defensiva. Depende del tipo de movimiento que se puede trabajar, y también hay que englobarlo conforme a la edad. Eso es otra cosa que en otro momento, si quieren, lo podemos abordar, lo podemos analizar para poder comprender y poder llevarlo más que nada a llevarlo a trabajar a nuestras categorías, ¿no? Aquí hay otra pregunta del profe Alejandro Ángel. Adelante. Que dice, ¿qué opina del desplazamiento del arquero de Guadalajara? Me refiero porque lo hace con las manos hacia arriba y el único arquero a nivel profesional que he observado que lo realice. ¿Es biomecánicamente correcto o no? Mira, cualquier tema que tengamos que analizar, ya sea portero, defensa, delantero, hay que determinar que les mencioné. Yo cuando analizo un movimiento, en el caso de nuestros jugadores, no lo hacen en la competencia, cómo desplace, cómo salte, cómo estimule, cómo reaccione para el desplazamiento, porque hay que subdividir el desplazamiento. Una cosa es el desplazamiento de reacción, es decir, que en ese momento de reacción puede influir muchas cosas. A lo mejor si este portero lo ves en la parte de los entrenamientos, a lo mejor el mismo movimiento que me estás mencionando,
entrenamiento, no lo hace, o lo hace con una calidad correcta o aceptable. A lo mejor va a depender mucho de la presión, va a depender incluso de la parte mental, de la parte competitiva. Ajá. A lo mejor ya cuando es la parte competitiva el desplazamiento se ve afectado, porque créanme que lo he visto en los apoyos de desplazamientos, incluso los saltos. Digo, jugadores que de repente en la saltabilidad tienen una ganancia total, pero cuando ya están en la competencia en un partido, siempre pierden todas las competencias de salto. Entonces habría que analizarlo en el movimiento de entrenamiento, en las mismas acciones de movimiento, en entrenamiento, digamos, en desplazamiento de entrenamiento de portero, es decir, en los ejercicios que le pone el entrenador de porteros, en los desplazamientos de los espacios reducidos o las demandas que ponen con el equipo. Y sobre todo, como lo menciona, ahora sí ya iríamos a la tercera, que sea el desplazamiento precisamente en la competencia. Va a depender mucho de esas ganas, por eso no podemos abordar tanto si solo una consulta para presenciar la clase del profesor Araujo, lo vemos en la parte cognitiva. Si tuviéramos las tres demandas, se hace ese análisis, o por ahí realmente puedes asistir a ver este tipo de entrenamiento y empezar a analizar ese tipo de movimientos. Les digo, con gusto, si quieren, en un momento hacemos otra conferencia y hablamos sobre cómo analizar los movimientos, pero como les digo, por esa razón, incluso cuando yo grabo un ejercicio, lo grabo con dos cámaras, una frontal, una de espaldas, una lateral, una frontal, para que precisamente nos pueda dar ese tipo de demanda. De tal manera, y ahí ya podríamos hablar que sí sería biomecánico, no sería biomecánico, a lo mejor es falta de fortalecimiento, también tenemos que verlo cómo desplaza, porque el análisis es muy extenso. A lo mejor tenemos que verlo cómo camina cuando no está en la parte deportiva, cuando va caminando, si se joroba, si tiene falta de todo habría que verlo, ¿no? En esas demandas. Bien, no sé quién más tiene preguntas, tiene dudas, o que también escriben en la caja de comentarios. Bueno, yo sí quería hacerle una pregunta proactiva con respecto a las etapas de iniciación, los chicos que apenas están iniciando en el fútbol. ¿En cuánto es la incidencia dentro de la planificación? Realizar los trabajos coordinativos y motrices para los chicos que apenas están iniciando. Ok, vamos a desglosar la pregunta en dos puntos. La primera parte, si son jugadores de corta edad, de una edad pequeña, estamos hablando 6, 7, 8, 9, hasta 11 años, la parte coordinativa es la preparación física de ellos. Ajá. Es decir, en esas edades no tenemos que decir, le voy a trabajar la parte de resistencia, la parte de fuerza, la parte tal. No. Hoy me toca trabajar esto. No. Hoy me toca trabajar coordinación. La coordinación, la parte motriz, ¿por qué? Porque la parte coordinativa les va a dar todas esas gamas. Si yo hago situaciones, juegos motrices o acciones o demandas coordinativas donde vengan acciones de tensión muscular, obviamente conforme a su edad, pues va a fortalecer una parte muscular. Recordemos que todavía no tienen un grupo muscular estable o incluso la parte de tendinosa, muchas situaciones. Entonces tenemos que trabajar la parte coordinativa, es la preparación física de esos pequeños. ¿Cómo hay que trabajar? Pues ya voy a diseñar conforme al microciclo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, voy a diseñar sesiones de entrenamiento. Digo, yo de repente con esas edades, lo que yo recomiendo es que a lo mejor el lunes hago un circuito motriz, donde tengan bagajes de movimientos psicomotrices y motrices que a lo mejor no obtuvieron en la niñez o que sí lo obtuvieron, pero vamos a reforzarlos con juegos, con reptar, con muchas situaciones, con pelotas, con globos, con muchas situaciones que ellos tengan esas ganancias. Y a lo mejor el martes yo trabajo una acción de apoyos con ellos para enseñarles precisamente a posicionar, a encadenar el movimiento del braceo, situaciones. El día miércoles a lo mejor puedo hacer un circuito cognitivo orientado a la técnica, donde haya acciones cognitivas y unas demandas técnicas. El día jueves podría yo hacer a lo mejor otra demanda de una sesión cognitiva específica a desarrollar, ¿no? Un desplazamiento, una situación de velocidad, pero que vaya enfocado hacia la parte coordinativa. A lo mejor el día viernes igual hago lo mismo, o hago un juego motriz, una situación, una estimulación nada más de algunas demandas, y ya eso es lo que yo estaré llevando a cabo. Un día enfoqué la parte coordinativa a la parte de fuerza, un día lo enfoqué a la parte de velocidad, y tendré que ir jugando con esas ganancias. Eso sería una primera instancia. Si nuestros jugadores
son jugadores que trabajan solo 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, pues dentro de ello tendré que meter la parte cognitiva igual como su preparación física, pero a detalle. Pero si nuestros jugadores son de ya incluso a veces de un rendimiento deportivo considerable, pues las demandas cognitivas ya van a ser unas acciones que se va a llamar demandas de prearranque cognitivo, es decir, de sesiones previas a una competencia de desarrollar una capacidad física condicional a mejor a considerar. Entonces yo les recomiendo que precisamente se apoyen bastante en la parte cognitiva, ya sea en categorías infantiles, juveniles, y conforme eso tendremos que ir diseñando un tipo de programa. Vamos igual, la siguiente semana nos ponemos de acuerdo con Kevin para compartirles ahí un link donde puedan descargar un complemento de esta pregunta de por edades, cómo se puede trabajar, cuánto porcentaje se tendría que trabajar, porque precisamente sería 100% como se dicen los pequeños, y a lo mejor cuando tienen ya 26 años en adelante son 50 situaciones, esas situaciones conforme edad podemos ir trabajando para que puedan tener una guía, un cuadrito que les hagamos ahí y puedan basarse sobre cuánto porcentaje meter la parte cognitiva en cierta edad o ciertas categorías y cómo llevarlo a cabo, y con la combinación de las condicionales. Listo, profe. Muchísimas gracias. No, Aquí de nada. tenemos otra pregunta del profe Cristóbal. Dice, buenas tardes, profesor. Tengo sus 16 y he encontrado muchos casos de jóvenes que tienen deficiencia de coordinación. ¿Se debe trabajar de forma individual o de forma general? Y debe ser trabajo con balón o sin balón con trabajo más especificado. Bien, bien, para Cristóbal, vamos a determinar primero, sub 16, que son varones, y sí, va a haber muchos casos. Mira, hay 2 casos críticos en la parte de la edad, en la parte de coordinación. 1, 12, 13, 14 años regularmente llegan a perder ciertos movimientos estables que a lo mejor ya habían ganado o ya tenían desarrollados, y a veces perjudican y pierden la técnica de carrera, desplazamiento, muchas situaciones. Entonces es una edad crítica. Otra edad crítica es 16, 17 años, pero 17 años es una edad importante donde va a tener grandes ganancias de asimilación de la parte cognitiva. ¿Qué llega a pasar en esa sub-16? Primero hay que analizar a qué se deben los movimientos o qué es. Hay que hacer cadenas de movimientos, es decir, yo recomendaría, incluso Cristóbal, si gusta lo podemos ayudar, que grabe a sus jugadores, que nos mande los videos que ellos tengan, porque habrá movimientos en los cuales son todos sus jugadores los mismos movimientos o las mismas demandas se les complican. A lo mejor el desplazamiento, pero un desplazamiento específico, después de hacer un giro, después de hacer un movimiento de saltabilidad. Entonces, a lo mejor ahí es una demanda que hay que trabajarla por edad. Será unas sesiones base o generales, como lo menciona. A lo mejor hay jugadores que aparte de esas demandas tienen otros movimientos que se les perjudican, uno el salto, otro, entonces serán sesiones individuales para poder fortalecerlo. Y sobre todo, también va a depender, hay que analizar si el movimiento que él realiza lo ve afectado con el balón o sin balón, porque obviamente si lo ve sin balón hay que trabajar obviamente mayor con balón. Si lo ve sin balón o con balón, o sea, el que sea con balón o sin balón, es el que más hay que trabajar. Entonces hay que tener en cuenta ese punto a considerar, ¿no? Y sin dejar de fortalecer el otro. Ya si le falta balón, pues hay que trabajar con balón. Y seguir trabajando sin balón también, porque le va a dar ganancia. Entonces, hay que diferenciar primero por cadenas, por tipo de grupos, familias, como lo menciono, cuáles son los problemas que tienen su categoría sub-16. Son estos son de manera general, a estos hay que trabajarlos en sesiones generales, estos de manera individual. Y cómo trabajarlo y llevarlo a cabo. Y llegar a un momento que se empaten. A lo mejor llega un momento que ya los que tenían la manera individual han mejorado, pues hay que ya hacer sesiones generales donde engloben todo ese tipo de movimientos para no exhibirlos. Y lo más importante, yo les recomiendo en este tipo de problemáticas, en esas categorías que tienen problemas en la parte cognitiva, trabajen 3 veces a la semana la parte cognitiva de esos problemas durante 6 semanas. Pasando las 6 semanas van a empezar a ver mejoría en la parte de esa problemática que tengan. Mínimo son 6 semanas y 3 veces, de 2 a 3 veces a la semana. Eso es lo que les comentaría, Cristóbal. Bien, no sé quién más tiene preguntas, dudas.
¿Nadie más tiene pregunta, duda, alguna intervención, algún aporte a lo que está mencionando el profe? Dice aquí el profesor Jesús Muñoz. Ajá. Profe, la selección de ejercicios de coordinación la realizas en base a las fases sensibles de las etapas del niño. Ok. Eh, sí, va a depender mucho de la parte sensitiva que obtenga. Pero recordemos que la parte sensitiva no es un limitante en ciertos momentos. ¿Por qué razón? Muchas veces, hay algunos que a veces no llegan a comprender todavía esa parte de la sensibilidad, ¿no? La parte sensitiva. Muchos piensan que si la tabla les dice trabajar equilibrio, no puedes trabajar las demás. Y no, recordemos que la parte sensitiva está más enfocada en esa edad que trabajar la parte de equilibrio, porque va a tener mayor asimilación de la misma. Entonces, ¿qué hay que obtener? Lo que yo les mencionaba, esta metodología que he estado diseñando, es aislar un poquito está la coordinación general, la dinámico general, todo ese tipo de coordinación, a donde a veces trabajamos en la parte de educación física, son una coordinación a donde enfocas un ejercicio para equilibrio, otro para expresión tiempo-espacio, otro para situaciones de sincronización, ritmo. La parte de la especificidad del deporte es la combinación de esos mismos en la parte sensitiva, pero enfocados en la parte del futbolista. Es decir, obviamente vamos a enseñar desplazamiento, a lo mejor con unos pequeños de una manera, que a lo mejor el método va a ser el juego, y va a ser diferente al trabajar con otra edad, ¿no? Con un joven, 16, 17 años, el tipo de desplazamiento, donde ya viene competencia, ya viene conexión, ya viene cierta demanda de encadenamiento de movimientos. Entonces, conforme eso hay que ir trabajando. Sí, la parte sensitiva es importante, pero ese es un punto de todo lo que debe de englobar el diseño del ejercicio. El ejercicio debe ahorrar la parte de energía, debe de estimular la estimulación correcta o desarrollo, perfeccionamiento de lo que quieres desarrollar, ya sea un juego motriz, ya sea una situación, ya sea de demanda con balón o sin balón. De repente en edades pequeñas no se recomienda ciertos movimientos coordinativos meter el balón porque no lo va a poder desarrollar y se va a quedar con esos parámetros erróneos. Entonces, ¿qué hay que obtener? Pues simplemente ganancias, ¿no? Ganancias. Pero sí es un punto la parte sensitiva, uno de varios. Otro sería el componente de la carga. Es muy importante. De nada sirve que lo enfoques a la parte sensitiva, pero si no desarrollas correcto los componentes de la carga, pues no vas a poder tener resultados que buscabas o favorables. Entonces, todo va a englobar, para la pregunta que decía Jesús, es un punto a considerar. En 2 semanas vamos a iniciar unas conferencias en YouTube. Precisamente hay un tema de lo que viene siendo la parte de la metodología de la conexión, que habla de la parte de las fases sensibles de la conexión y aparte está más específico, y vemos algunas implicaciones dentro de ello, igual para obtener ciertas ganancias. Y por ahí creo que tenemos igual un programa creo por categorías coordinativo. Déjenme ver si lo busco, me recuerda Kevin, si lo encuentro, se los compartimos para que vean cómo va incrementando los movimientos por edad, enfocado en la parte sensitiva, pero sobre todo el tipo de componente de la carga, ¿no? Listo, profe. Muchísimas gracias. No sé si alguien más ya para finalizar tiene alguna otra pregunta o algún aporte. Igual, de cualquier manera, ya lo veo en la presentación, está lo de mi contacto, o si no el correo se los voy a dejar por aquí escrito, para que cualquier situación o aporte que quieran, adelante, con mucho gusto, ya sea por ahí, o contactarnos directamente a la página web, incluso visitar, como les digo, el canal de YouTube. Ahí podrán ver algunos impresión de ejercicios, y estaremos liberando algunas. De hecho, dentro de la página hay algunos ejercicios de regalo que también tenemos por ahí, aparte de los que les vamos a compartir. Si nos hacen, como les mencioné en YouTube, escriben el correo y mencionan que estuvieron aquí en conversa con nosotros, les vamos a hacer llegar el manual coordinativo, para que empiecen a trabajar con ellos, empiecen a practicar este tipo de movimientos, y aquí estamos para contacto con todos ustedes. Profe, hay una pregunta Sí. del profe Manuel Millán.
que dice, ¿cómo evaluar objetivamente los efectos de un programa coordinativo? Sí, es otra de las preguntas que me hacen mucho de la evaluación coordinativa en la parte de un test. Si ustedes van y van al servidor y ponen evaluaciones coordinativas o situaciones, les van a salir evaluaciones de agilidad o algunas de destreza. La agilidad y la destreza es un resultado demandante de haber obtenido una ganancia motriz, una parte coordinativa. Si tú todo el tiempo te la pones trabajando slalom de conducción de balón entre los conos o vallas o estaca, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento que vas a dominar. ¿Por qué? Porque ya mecanizas el movimiento. ¿Ok? Y hay algunos test que precisamente evalúan esa parte de destreza o esa parte de habilidad o agilidad que debes desarrollar o mecanizar. De repente tú lo haces y la primera vez te ves lento, te ves torpe, porque no tienes sincronizado el movimiento de desplazamiento. Yo le sugiero que en categorías, siempre se los menciono, en categorías tempranas, no nos preocupemos tanto en la evaluación de lo que viene siendo en la parte coordinativa. El trabajar, como se les mencioné, trabajar continuamente, darle esas bases, ir analizando diario, en la actualidad es, como se les mencionó, grabar, ir diario, ir desarrollando, pues eso va a ir precisamente a que el jugador llegue a aprender el movimiento. Si me quiero apoyar de algún programa o voy a diseñar una evaluación o un test que a lo mejor yo considero que me va a ayudar a tener una parte objetiva, subjetiva de la evaluación, pues tendrá que ser enfocado a lo que he trabajado. Si he trabajado puras situaciones de apoyos, pues voy a evaluar apoyos, pero recordemos que para que se vea una ganancia deben de pasar mínimo 21 días, ¿ok? Y la ganancia que se va a observar no va a ser muy notoria. Entonces, 2 ciclos que serán 21 días para empezar a evaluar lo que estoy tratando de desarrollar, pero siempre y cuando esté diseñado ese parámetro. Pues no hay tanto de lo que podemos decir de evaluaciones, pero sí les menciono que lo que trabajemos es lo que hay que observar. Algunos hacen algunos cuestionarios, situaciones, digo, todos probablemente sabemos que un test debe estar validado, confiable, situaciones, pero lo más cercano a lo que estamos trabajando, ¿por qué? Porque va a depender mucho de las necesidades. Las necesidades que necesitan mis jugadores es lo que voy a trabajar. Y sobre esas necesidades de lo que yo trabajé es lo que tendré que evaluar. Y va a ser muy complejo que a lo mejor, por ejemplo, me hablaban hace rato del grupo de 16 años. Tienen problemas individuales, problemas incluso grupales. Entonces, va a ser, si yo les hago una evaluación, a ellos va a depender mucho, algunos positivos, otros negativos, otros intermedios, pero a veces no va a ser tan, tendremos que hacer algún estudio, a lo mejor con esa categoría, ver qué es lo que nos funciona, cuál es lo más recomendable, pero eso sería la parte más, más completa. Digo, pero si está enfocado a situaciones, a demanda, hay que tenerlo en cuenta. Si voy a trabajar, como se lo mencioné, pura conducción de balón, pues a lo mejor agarro un test de conducción de balón. Si voy a trabajar puras demandas de exigencia competitiva, de la parte coordinativa, donde venga propositivo, a lo mejor tendré que meterme en la parte de tecnología ahí. Si voy a hacer desplazamientos, pues a lo mejor me voy a meter con análisis de movimiento, voy a meter, como les mencioné, en los programas de análisis de movimiento y especializarme bien. En la actualidad, con mucho en internet puedes ver algunos cursos de análisis de movimiento, especializarte muy bien y determinar si estás enfocando lo real o correcto o no. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta ya para finalizar? Aquí pregunta el profe Cristóbal, profesor, ¿algún libro o página que nos recomiende para ver ejercicios de coordinación? Sí, nosotros estamos, bueno, precisamente yo estoy tratando de redactar un pequeño librito donde tenga esta parte explicativa y ejercicios. ¿Por qué? Porque de repente nos vamos a libros que dicen 1500 ejercicios de coordinación, pero les vuelvo a mencionar lo mismo. Una cosa es que compremos un libro, obtengamos un libro y que tenga ciertos ejercicios y a lo mejor esos 1000, los que en verdad necesita tu jugador o tus atletas son muy pocos, o son otros que a lo mejor no te van a ayudar. A lo mejor sí los trabajas y te vas a mejorar, pero no mejoras como tendrías que mejorar. Entonces yo recomiendo mejor, como se los he dicho todo el tiempo, analizar nuestra categoría y sobre ahí hacer el diseño de ejercicios. Tenemos algunos libros en la página web. Acá nosotros hicimos 5 manuales
de coordinación de 100 ejercicios cada uno, enfocado a eso, a los apoyos, desplazamientos, salto, giro. Ese programa precisamente enfoca desde este seriado. No se puede trabajar el programa 4 inicial, ¿no? Tiene que ser el 1, 2, porque es seriado, porque es una investigación que yo hice en una maestría, a donde precisamente yo buscaba esa mejora, como lo mencioné hace rato, ¿no? De ir incrementando cierto desarrollo de movimientos. Es una de las maneras que digo que vamos a compartir para que lo empiecen a trabajar y empiecen ahí a desglosar algunos puntos. Y dentro de la página que ya les escribí, ahí tenemos algunos escritos que en la parte de blog que si gustan visitar, van a ver ahí algunos temas importantes. Hablamos hace rato de la segunda tarea, hablamos de los tipos de sesiones de entrenamiento, hablamos de los movimientos que originan en la exigencia. Por ejemplo, si nuestros jugadores están preparados hacia un frenado, una aceleración y un arranque. Entonces ahí podemos leer un poquito referente a eso y enfocar. Dentro del chat que tenemos en WhatsApp compartimos a veces algunos libros importantes, pero como les mencioné en el grupo, no es el libro que compartan, sino que compartan el libro, pero digan por qué es importante para trabajar, ¿no? Porque tenemos que llevarlo a cabo hacia nuestras necesidades. Esas necesidades hay que saberlos manejar. Entonces aquí les vamos a compartir esto, nos hacen llegar el correo y a lo mejor con eso empiezan. Y yo sugeriría aparte de libros, son más que libros, pónganse ahorita a Aero en la parte lo más considerable que yo les ponga, porque son las nuevas tendencias, o a veces son de haber leído 3-4 libros y se desarrolla un nuevo programa o una nueva propuesta o tendencia. Busquemos esos artículos que de repente luego estamos indagando mucho en ellos y de ahí poder obtener pues mayor conocimiento, mayor aporte hacia lo que queremos buscar, no solo quedarnos con lo que nos habla un libro o tal libro. Entonces mejor englobemos todo eso y hagamos una triangulación ahí mismo. Bien, aquí hay un profesor, Alan Paredes, hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los materiales básicos que debemos tener para trabajar nuestra sesión de coordinación con nuestros alumnos? Bien, los materiales o los medios de entrenamiento, como algunos lo conocen, yo les recomiendo, primero hay que ser muy creativos. Eso va a depender mucho de nosotros, ¿no? ¿Por qué creativos? Por el hecho de que debemos de tener colores. Yo de repente, y sin gastar tanto, ¿ok? De repente muchos me preguntan en la página, oye, ustedes pueden conseguirnos los conos motrices. Son aquellos conos que le puedes poner una estaca, una valla, un palito o algo que tiene perforaciones, y a veces de repente salen costosos. Por ejemplo, acá en México salen a veces muy, muy costoso el paquete y traen muy poco material, y a veces lo acabamos haciendo nosotros, ¿no? Pues no, se dan cuenta, la mayoría de la gama de los movimientos que yo trabajo, y ya a veces en alto rendimiento, a veces pueden ir, no sé, en sus países, ¿cómo se llaman esas tiendas? De donde pueden ir a conseguir toda la parte de tubos, de plástico para agua, y cortarlo a 1 metro, y yo así hice probablemente bastones, los pinté de un color llamativo diferente al pasto, y pongo ese tipo de material, pongo conos normales, pongo boyas, pongo platos con diferentes medidas, pongo estaca, pongo resortes, pongo muchas demandas. Lo más importante de los medios es que sepamos trabajarlos, como lo mencioné. Y que sean llamativos, que sean coloridos, sobre todo estamos en categorías pequeñas, porque eso nos va a dar un mejor crecimiento en la sesión y que sea más valiosa la sesión que estamos desarrollando con los pequeños. La otra es cómo diseñar. Les digo, con poco material, con lo que tengan, coloreenlo muy bien, que siempre estén muy bien pintaditos, y hagan la sesión de entrenamiento. Y todo trabajenlo en diferentes opciones. Trabajen con su escalera coordinativa, trabajen con unos bastones si no tienen escalera, trabajen con platos, trabajen con lo que sea. La imaginación es lo más importante. Es más, hay una presentación que yo doy, menciono que un medio de entrenamiento, que es un material, debe ser unido en un ejercicio multifuncional. Es decir, que con un plato tú hagas infinidad de cosas. Yo de repente trabajo hasta con la propia línea de la cancha. Pongo un plato al inicio de tal línea y a donde quiero que acabe.
y los pongo a trabajar acciones de apoyos, como ya lo vieron hace rato, y los pongo a trabajar y no necesito más material. Lo más importante es cómo diseño yo el tipo de trabajo a considerar, ¿no? Eso sería lo más importante en cuanto a los medios de entrenamiento. Aquí otra pregunta del profesor Cristóbal. Profesor, ¿en qué Sí. parte de la sesión es más viable poner el trabajo de coordinación? Bien, el trabajo de coordinación yo lo recomiendo de la siguiente manera. Una cosa es calentamiento general y calentamiento específico, que eso va a depender mucho de las demandas. Esa parte de calentamiento a veces va a tener una acción importante en la parte socioafectiva. Depende, a veces les pones un juego, algo llamativo, romper hielo, situaciones, concentrar al jugador. Eso va a depender mucho en la parte general y específica. Pero acabando la parte del calentamiento específico, a veces nos pasamos directo a la parte medular o central de la sesión, que a lo mejor es la parte coordinativa. Pero dentro de ese eslabón a veces no está tan enfocado, tenemos que meter otro punto. Yo lo llamo prearranque coordinativo. ¿Qué quiere decir? Es como si fuera un calentamiento específico, pero de la parte coordinativa, ¿ok? A donde yo empiezo a entrenar, a estimular esos movimientos que voy a trabajar. ¿En dónde? Los voy a trabajar precisamente en la sesión coordinativa, en la parte central. Entonces ya entraría y después ahí la sesión coordinativa. Entonces una cosa es el prearranque coordinativo y después la sesión coordinativa. Hay un punto dentro de la coordinación que se llama coordinación de la fatiga, que te menciona que debes de trabajar o estimular de vez en cuando o saber entrenar a tu jugador la coordinación con síntomas de fatiga. Eso no quiere decir a veces nos confundimos de que nuestro jugador debería de trabajar al final de la sesión la parte coordinativa porque ya tendrá fatiga. No, la fatiga la puedes dirigir de la parte inicial y aparte no ser una demanda tan específica, tan tallada. Entonces hay que saber trabajar la parte coordinativa. Digo, yo recomiendo parte calentamiento general específico, prearranque coordinativo y calentamiento coordinativo. Bueno, la parte de sesión coordinativa. Ahora, si vas a enfocar la parte coordinación como un calentamiento, entraría como un calentamiento específico. Ok, entraría en esa parte y yo lo llamaría más el calentamiento prearranque coordinativo. A lo mejor nada más te quedas con el prearranque coordinativo y ya no aborda la sesión. Pero si vas a hacer una sesión coordinativa, ahí sí estamos hablando que estarías metiendo prearranque coordinativo y parte coordinativa. Eso sería lo más viable. Y jugar la coordinación en muchas situaciones. Jugarla con pasto sintético, jugarlo con pasto natural, jugarlo con terreno irregular. Muchas situaciones que te ayudan incluso a fortalecer con diferentes medios de entrenamiento, métodos y diferentes tipos de coordinación. Bueno, yo creo, profe, que no hay más preguntas. Agradeciendo nuevamente, profe, por haber aceptado la invitación. Creo que ha sido muy enriquecedora para muchos de nosotros que estamos aquí. Como bien le mencionaba, este es un grupo cerrado de entrenadores que siempre tratamos de darnos a conocer mediante los conocimientos y también escuchar también personas como ustedes, profesionales en áreas de fútbol, en este caso, desde la preparación física, de motricidad y coordinación, también su punto de vista, también sus consideraciones y recomendaciones en cuanto al campo laboral. Entonces, profe, muchísimas gracias nuevamente por haber asistido a esta charla y habernos también dedicado este espacio para poder retroalimentar y enriquecer los conocimientos. No, al contrario, estamos aquí dispuestos para cuando ustedes consideren y quieran que sigamos abordando algunos temas. Me alegra mucho que tengan el grupo de entrenadores y que precisamente que busquen esa la de querer integrar y enriquecer más la parte de conocimiento. Aquí todos llegamos a aprender de todos y con mucho gusto la vez que sea necesario. Ya sabes, que bien empatamos horarios y seguimos dentro de la misma mecánica. Listo, profe. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los que asistieron y participaron en la charla. Como bien les recuerda, profe, ahí les dejó el link en la caja de comentarios de su página, tiene una página en internet de donde pueden encontrar múltiples ejercicios
también artículos, también publicaciones, y también tiene la página de YouTube también que se llama, la pueden encontrar como Luis Araoz. Así es, así igual gracias a todos y estamos en contacto con todos ustedes.